Hola, ¿cómo están? Les saluda Carlos Barrientos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Business Night Talks. En esta oportunidad vamos a entrevistar a un referente del mundo de las telecomunicaciones y de la tecnología en general. Nos acompaña Carlos Mendoza. Carlos es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, tiene más de 25 años de experiencia en estos sectores que son pues, de moda, por llamarlo de alguna manera, y de mucha importancia hoy en día. Y además es el gerente actual de región andina de Convergia. Carlos, muchas gracias y bienvenidos a Business Night Talks. Gracias, Carlos, un gusto. Muchas gracias a Business Night Talks también por la oportunidad y estamos acá para contar la historia. Justo por eso quiero empezar, Carlos. Cuéntanos un poco de tu historia, la historia de Carlos desde sus inicios, desde que saliste de la universidad. ¿Cómo fuiste adquiriendo esta experiencia profesional? Porque además es una experiencia bastante interesante porque has manejado operaciones internacionales y además has vivido en varios países. Cuéntanos un poco eso y además tu desarrollo personal también para ver cómo vamos conociéndote un poquito más. Claro, bueno, empecé en IBM en el año 95. Empezó como una práctica profesional y me terminé quedando 2 años. Es decir, la práctica se convirtió en un trabajo, empezando en el área comercial de IBM, ¿no? Una posición que vendría a ser como administración de ventas. Me preocupaba porque las órdenes de compra desde el punto de vista de logística, desde el punto de vista administrativo puedan llegar a los clientes y nos agarra con la liberalización del mercado de telecomunicaciones. Cuando la antigua compañía peruana de teléfonos es comprada por Telefónica, correcto, se privatiza Electrolima, se privatiza Electroperú, se privatizan casi todas las empresas de servicios, menos Edapal, y hubo un auge por tecnología porque se tenía que hacer una renovación tecnológica de todas esas empresas, ¿no? Entonces fueron años en IBM de mucho proyecto grande y yo pertenecía a la unidad de negocios de gobierno y utilidades. Cuando IBM estaba todavía en la parte del negocio duro, vamos a decirle, de la tecnología, ¿no? Claro, servidores, mainframes, donde, bueno, toda esa gente ha crecido y ahora está destacada en varias empresas de tecnología de hoy en día, pero fue una experiencia espectacular, ¿no? Eso fue los comienzos de mi carrera. De ahí de IBM pasé a un integrador de redes, Coacin, una empresa chilena que todavía opera a nivel latinoamericano. Ahí estuve 1 año, estuve viendo temas de producto. ¿Viviendo en Chile? No, acá en Perú. Desde acá, sí, okay. Acá en Perú. Teníamos Coacin Perú acá. Me encargué del lanzamiento del producto de videoconferencia con una marca que se llamaba PictureTel y que después fue comprada por Polycom. Ahí estuve 1 año y el gerente general de Coacin se convirtió en el vicepresidente comercial de FirstCom. FirstCom fue la primera empresa que compitió contra Telefónica cuando se abrió el monopolio. Estamos hablando del año 98, más o menos 98, 97, 98, ¿no? Entonces, FirstCom era una empresa que empezó compitiendo por el servicio de larga distancia, de ahí telefonía fija y de ahí todo el tema de conectividad, con una red de fibra óptica propia en Lima y que se extendió también a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando de la época cuando se comenzó a democratizar las líneas fijas, ¿no? Correcto, exactamente. Cuando antes teníamos que esperar pues 2, 3 años para poder acceder a una línea, ¿no? Exactamente, estamos hablando de casi el año 99. Entonces entré como vendedor, vendíamos a futuro. Eso era una cosa muy loca para ese momento, es decir, la red estaba casi por terminarse y empezar a operar en una red ATM, que es el paso previo a IP, y los clientes nos compraban a futuro. Era cualquier cosa con tal de salir de lo que tenías, el legacy que tenían con la antigua compañía peruana de teléfonos y lo que Telefónica les proveía en ese momento, ¿no? Les dábamos precios introductorios, vendíamos punto a punto, punto multipunto, y cuando se operó la red, es decir, era una red súper veloz, lo que estaban acostumbrados a un frame relay, lo que estaban acostumbrados a otros tipos de tecnologías, a velocidades muy bajas, entrar en una red de ATM de alta velocidad era algo impensado, ¿no? Pero ya era una realidad. Interesante. Allí estuve hasta el año 2000. En el año 2000 me voy a Bell South. El gerente general de FirstCom pasó a Bell South para poder manejar todos los servicios de redes fijas y me llevó conmigo para poder orquestar todos los servicios fijos de voz, ¿no? Bell South estaba completamente abocado a la parte móvil, pero tenía una operación que venía de la época de Tele 2000, una empresa que se llamaba Teleban, se convirtió en la parte de redes integradas que le llamaron en Bell South. Entonces entramos ahí
ya había un equipo preestablecido y yo me encargué de la parte de larga distancia y la parte de voz, de telefonía fija. Pero la experiencia ahí en Bell South duró poco porque Bell South cambió de liderazgo, cambiaron al gerente general y el nuevo gerente general vino con objetivos muy claros que le había dado la corporación, y era enfocarte en el negocio de móvil, sacarlo adelante porque no estaba bien la empresa en ese momento y y básicamente no se preocuparon por las redes fijas. Entonces, un poco la razón del cambio de ir de Firstcom, que ya en ese momento ya era AT&T, había sido comprada por AT&T Latinoamérica. AT&T, por supuesto. Exacto. Ya no tenía mucha razón de ser y entonces comenzaron un poco ya la reducción de personal, y es en ese momento en el cual se me presenta una oportunidad regional con un operador de voz sobre IP a nivel global, y Basis, una empresa que hasta el día de hoy existe y que es muy grande en el nivel mayorista, sobre todo de voz, de mensajería, han entrado en IoT también. Hasta ese momento siempre en Perú. Siempre en Perú, pero ya con una responsabilidad regional andina, ¿no? Veía Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Y a la misma vez, después del año, levantamos el negocio de voz, de voz entrante y saliente, originación de tráfico básicamente, y me encargué ya de Caribe, ¿no? Entonces es ahí donde pasaba 2 semanas en Miami para poder manejar la región de Caribe, y todos los operadores de voz que eran de Caribe tenían oficina en Miami, entonces ahí hacíamos las reuniones, o tenía que viajar a alguna isla del Caribe para instalar negocio, conocer al operador, al gerente general, y ahí regresaba para también ver a área andina, ¿no? Esto duró más o menos al año 2002, y Basis empezó con esta explosión de las .com al comienzo del milenio, ¿no? En el 2000, cotizaban en Nasdaq, y de ahí se volvió ya un private equity completo, ¿no? Cuando fue comprada por KPN, la telecom holandesa. Entonces, regresé a Bell South. Después de Basis. Más o menos estamos hablando de finales del 2002. Yo estaba de salida de Basis y Bell South me contacta y me dice si quería regresar, y todo coincidió, los tiempos coincidieron, y regresé ya a enfocarme básicamente en el tema de larga distancia. Había un proyecto de una red IP a nivel regional de Bell South, unificar todas las Bell South en una red IP. Entonces, y regresé, y ahí me quedé un par de años, hasta que también los tiempos coincidieron mucho con la venta de Bell South a Telefónica, claro, en el año 2004, y yo ya había tomado la decisión de irme a Inglaterra a hacer mi maestría, ¿no? Y en el 2004 dejo Perú con mi esposa y nos vamos a Inglaterra. ¿Ya estabas casado? Ya estaba casado, sí, yo me casé en el 2001. Entonces, ¿con hijos todavía? Sin hijos, todavía sin hijos, exactamente. Entonces nos fuimos a Inglaterra en el 2004, hice mi MBA en la Universidad de Manchester, y también dentro del MBA, en la parte de la pasantía, del internship, entré a British Telecom. Y en British Telecom estuve casi como 7 meses haciendo un proyecto para una investigación con respecto a los servicios para las pymes en Inglaterra. Y es ahí donde vi muchísima relación y mucha similitud de las pymes acá en Latinoamérica con las de Inglaterra. No sabían cómo definirlas, porque era un no residencial y tampoco era una empresa. Era algo que tenía que tener un portafolio de productos muy particular, no muy caro, con precios accesibles, pero que en realidad también sentían lo mismo, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un residencial? No. ¿Es un SOHO? No. ¿Un SOHO, Small Office, Home Office? Tampoco. ¿Es una empresa? No llega a ser una empresa. Hicimos un análisis del mercado de pymes en Inglaterra, que al final también eso me costó para poder llevar a cabo. Proceso de definición del cliente para definir. Fue una investigación de mercado, levantamos mucha información, viajamos mucho dentro de Inglaterra para levantar información y reunirnos con gremios pymes para poder entender un poco. Se presentó el reporte final, y ese reporte final le gustó a la gerencia en Londres, y al final me dijeron: continúa, implementemos esto, ¿no? Entonces entré ya a la implementación y ya había terminado la maestría, y me sale una oportunidad para irme a Emiratos Árabes. Bueno, estando en Europa, ir a Emiratos Árabes, trabajar en Medio Oriente no era algo raro, no era algo extraño, porque es una parte del mundo que lo que necesita es mucho talento. Hay mucho expatriado, el 80%, por ejemplo, en Emiratos Árabes, el 80% de la población son expatriados y un 20% son locales. Y traen mucho talento, ¿para qué? Para hacer toda la transferencia de conocimiento, para que ellos puedan tomar en adelante las posiciones gerenciales, las posiciones de liderazgo. Una vez, entonces, el tiempo de vida de un expatriado en
en el Medio Oriente es de 2 a 3 años máximo. Yo me terminé quedando 7 años. Buen tiempo, buen tiempo. Trabajé para la empresa de telecomunicaciones del gobierno emirati, ¿no? Los primeros 5 años de la experiencia fue planeamiento, estrategia y performance. Implementar una cultura, es decir, educar internamente a una empresa de 10.000 empleados. Además estatal. Estatal, exactamente. Entrar en un proceso de transformación no digital, sino una transformación corporativa, porque la empresa se había puesto el objetivo de bajar de 10.000 empleados a 5.000 empleados. Teníamos trabajando consultoras como McKinsey, claro, como Delta Partners, como Bain, con nosotros para poder ayudarnos porque... El proceso de optimización y reducción. Reducción de personal, optimización de costos y a la misma vez inversión en una transformación digital. ¿Y los problemas que tenía esta compañía eran porque era de naturaleza estatal o porque hubo una mala administración? No, fue más que nada porque era una empresa estatal, es decir, era una empresa que tenía muchísimos años. Entonces, obviamente, era la segunda empresa que contribuía al Producto Bruto Interno del país. La primera era ADNOC, que es la empresa petrolera, obviamente, ¿no? Entonces, la segunda era Etisalat. Digamos, hago una similitud con la antigua compañía peruana de teléfono, ¿no? Sí, claro. Entraba mucha gente a trabajar, mucha gente local, y ellos cuando se dan cuenta que no estaban progresando desde el punto de vista de tecnología y de eficiencia, es cuando comienzan a admitir expatriados. Buscan el talento para hacer toda una estrategia de educación hacia el local, o sea, hacia el emirati, para poder ellos formarse. Hubo toda una estrategia educativa con las generaciones jóvenes de poder mandarlos a estudiar afuera, traer los campus de universidades muy prestigiosas de Inglaterra, de Estados Unidos, a Emiratos Árabes para que hayan facultades de las distintas, carreras para que ellos se vayan formando. ¿Por qué? Porque ellos solamente vivían del petróleo, pero sin embargo Dubái se convirtió en un punto estratégico de la capital financiera del Medio Oriente, la capital del comercio del Medio Oriente y a la misma vez también estaba compitiendo en convertirse en el foco turístico. Pero una decisión bien interesante del Estado, del gobierno en general, de migrar la cultura de una de las compañías más importantes estatales, obviamente mirándolo hacia el futuro por un tema de sostenibilidad. ¿Sigue siendo estatal la empresa? Sí, sigue siendo estatal. Y me imagino ya con estándares totalmente internacionales. No, completamente. O sea, ahorita en cuestión de marca, capitalización del costo de la marca es la primera a nivel mundial. Tiene operaciones ya en 14 países, tanto en África, en Asia y en Medio Oriente. Por un tema cultural, ellos todavía no se abren a otros continentes, pero yo sigo en comunicación con ellos porque he dejado muy buenos amigos. Mi jefe ahora es el CEO de una de las empresas. El que fue mi jefe en su momento es ahora el CEO de una de las empresas de ellos, porque se han diversificado mucho en el área de tecnología. Tienen ahora una empresa de capital para capital claro, y poder invertir en startups, en nuevas tecnologías. Tienen ahora la parte de consumo, es una empresa, la parte de empresarial es otra empresa, la parte wholesale es otra empresa y cada uno tiene un CEO, ¿no? Entonces, ellos es ese plan que hoy en día ya es una realidad, es un plan que ellos visualizaron con las consultoras a largo plazo. Yo fui parte de una etapa de ellas, ¿no? Pero esto continuó, se formó un grupo, una holding que operaba, se puso todo el tema de compliance, todo el tema de gobierno corporativo, claro, por supuesto. Todo el tema, fue una cosa increíble, fue una experiencia increíble porque yo creo que llegué en un momento en el cual el aprendizaje no solamente fue el aprendizaje que yo obtenía de ellos y de trabajar con consultoras tan famosas como McKinsey, con 3, 4 equipos dentro de mi oficina, con todo mi equipo de trabajo durante 4 o 5 años, y a la misma vez también todo eso volver a volcarlo hacia los locales. Claro, tremendo reto. Y es un reto porque como era una empresa estatal, antigua, no tenían procesos, no tenían procedimientos. La resistencia al cambio, además. La resistencia al cambio ya no era un tema de quién movió mi queso, sino quién trajo este queso. O sea, no, era quién trajo este queso. Y hay muchas anécdotas en las cuales poder llegar, convencer, ser empático, y es una de las virtudes que un líder que va a este tipo de países tiene que tener, es la tolerancia. Es decir,
tener que aceptar las diferencias, no solamente religiosas o culturales, sino de la forma de hacer del día a día, y no solamente aceptarlas, sino también hacer que ellos puedan sus diferencias, comunicarlas y tenerlas y poder ver de qué manera puedes negociar un resultado en el cual ni tú llegas a herirlo o no llegas a de alguna manera afectarlo. Que tiene una sensibilidad muy, muy profunda, ¿no? Porque las culturas son distintas. No estamos hablando de Latinoamérica, no estamos hablando ni siquiera de Estados Unidos, que ya hay diferencias. Y un poco de ese intercambio cultural que había de Occidente con el Medio Oriente es que hace que yo vaya formando ciertas habilidades que las desarrollé. En realidad, uno a veces yo siempre les digo a mi equipo, las habilidades uno las desarrolla, pero tienes que descubrirlas en ti mismo. Y una de esas habilidades que yo descubrí estando en el Medio Oriente fue la tolerancia. Y lo veía en otros expatriados que algunos perdían la paciencia, otros no se querían quedar más de un año, decían, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego, no tolero esto, todo esto es simplemente money, 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 plata, 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 y me paga muy bien, tengo una calidad de vida, esta es una burbuja, pero no, chao, pum, y se iban. Sin embargo, para mí, desde el punto de vista de mi carrera, yo decía, acá realmente el aprendizaje es rico, es muy fuerte, y yo sabía que con el tiempo, en poder pasar por todo este proceso de una transformación corporativa que implicaba digital, de recursos humanos, cultural, transferencia de conocimientos hacia ellos, me iba a terminar formando como un líder que podía yo tentar, después de una experiencia como esas, a irme ya a puestos de liderazgo mucho más fuertes a nivel global, porque en realidad eso había sido una decisión que habíamos tomado con mi esposa en ese momento. Era cuando nosotros salimos de acá y yo me casé con ella, le dije, mira, mi carrera es internacional. Entonces, si tú estás dispuesta a ir a terminar en la China, virtualmente casi llegamos a la China. Justo te iba a preguntar eso, porque ya estás en este punto, ya te habías casado, hubo la oportunidad de irte un poco más allá, sí, claro. Pero ya mi esposa me dijo, más allá no, porque ya más allá implica 5 a 6 horas más para venir hacia acá a visitar a Perú, y era todo un tema, y ella con dos niños, no recién nacidos, pero... ¿Ya estabas con 2 hijos? Ya estaba con 2 hijos, 2 años, la mayor tiene 2 años, la mayor le lleva 2 años al menor. Yeah. Y ya para ir era un tema viajar a Perú con los dos, porque era vuelo directo desde Emiratos Árabes hasta Nueva York y de ahí a Lima. Y estábamos hablando de 15 a 16 horas. Entonces ella me decía, 5 horas más, no hay forma. Sí, claro. Pero bueno, eso ya es parte, después ya te explico un poco qué fue lo que pasó, esa anécdota, pero ahí estuvimos 7 años, dentro de estos 7 años, obviamente 5 años haciendo todo el tema de planeamiento, el tema de estrategia y performance, implementamos la cultura, la curva de aprendizaje se volvió plana, ya no había mucho más, y como yo me había quedado más tiempo de lo normal, había creado una cultura de confianza con mi jefe y con los demás locales que ya tenían puesto el liderazgo. Y es ahí donde yo me acerco al Departamento de Recursos Humanos y le digo, mira, se cumplieron los objetivos, esto ya está caminando, ¿no? Entonces, me gustaría ver si hay algún nuevo reto, si no, veo para comenzar a mirar nuevos retos, horizontes, de repente no quedarme en Emiratos, y me dijeron, tú te quedas acá. Y al cabo de unos meses se dio la oportunidad de tomar la vicepresidencia comercial de las operaciones de Asia, de Etisalat. Estamos hablando de Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, y salir del mercado de la India, que era un mercado donde se fracasó, no se entendió bien el mercado. India tiene un modelo de negocio a nivel de servicios de telecomunicaciones muy especial. Es muy diferente a las regulaciones de otros países en el mundo. Y también ver dónde más vamos a invertir. Y nos enfocábamos en el sudeste asiático. En la parte de los tigres asiáticos todavía quedaba Myanmar, Vietnam, Camboya, Laos. Todos esos países todavía no estaban abiertos al mercado. Pero sin embargo, las empresas estatales ya estaban de alguna manera poniéndose en venta, ¿no? Un nuevo cambio cultural, pero fuerte además. O sea, totalmente radical, ¿no? Muy, muy radical y muy fuerte, ¿no? Entonces, allí estuve 2 años. 2 años como vicepresidente comercial. Tuve la oportunidad de estar viviendo a tiempo parcial en Sri Lanka durante cerca de 4 o 5 meses a raíz de una estrategia de dar una transformación a Sri Lanka, porque se perdió posición de mercado, no solamente en número de clientes, sino también en facturación.
pasó de ser la segunda empresa móvil a la tercera empresa móvil, se puso en venta y lamentablemente no podíamos venderla como estaba. Entonces formamos un equipo corporativo con el grupo que me acompañaron a Sri Lanka, se evaluó la empresa. No llegamos a una etapa todavía de due diligence, sino evaluar realmente qué era lo que había pasado. Y eso decae en que mi informe final, con el equipo de trabajo y con los consultores que fuimos, propusimos que tenía que salir el CEO y tenía que salir el CCO. Y una de las cosas muy particulares es que nos dimos cuenta que el CCO nunca había salido a la calle. El comercial nunca había salido a la calle. Estaba en su oficina. Grave error, nunca había visitado a un mayorista, nunca había visitado a un distribuidor, no sabía cómo se vendían las tarjetas prepago o los SIM cards en el mercado. Y lo primero que yo hacía llegando a un territorio como comercial es un carro, me voy con un vendedor y quiero que me recorra. Vamos a los mercados, vamos a los distribuidores, vamos a la calle, vamos a los centros comerciales, vamos a las tiendas. Es muy importante el trato directo con el mercado, ¿no? Para un mercado móvil es extremadamente importante que tú sepas realmente hasta dónde está llegando tu red de distribución y cuáles son los problemas que tienes en la calle. Si ya es importante para el CEO tener este feeling del mercado, más para una posición comercial, por supuesto, ¿no? Exactamente. Entonces regresamos, íbamos 3 semanas al mes, una semana en Abu Dhabi, y después de 2 meses de hacer una evaluación se entregó el reporte final, se tomó la decisión de sacar al CEO y sacar al CCO, y inmediatamente después de esa reunión me ofrecieron el cargo de CEO en Sri Lanka, el cual yo no lo acepté por un tema familiar, ¿no? Justamente lo que te comentaba, ¿no? Ya mover a los niños que estaban muy pequeños en ese momento hacia Sri Lanka, un país un poco más desconocido de lo que podría haber sido Emiratos cuando hicimos el movimiento de Inglaterra, pero sin embargo sí me fui interinamente hasta conseguir al CEO. Ok, acompañaste el proceso. Acompañé el proceso buscando el CEO, contratamos un headhunter, estuvimos haciendo todo el proceso duró de 2 meses y medio a 3, y una vez que ya se consiguió al CEO, yo de vuelta para Abu Dhabi. Y cuando regresó a Abu Dhabi, obviamente ya teníamos que regresar al tema de Pakistán, teníamos que regresar al tema de Afganistán, ya habíamos salido de la India, y un headhunter me busca y me habla de posiciones en una empresa que se llama Digicel, que es una empresa de telecomunicaciones básicamente enfocado mucho en móvil, en Asia-Pacífico y también en el Caribe. Es una empresa irlandesa, es un private equity. Entonces estaban buscando un CCO para poder trabajar en grupo, pero destacado los primeros 2 años en Haití. Entonces lo conversé con mi esposa, que ella ya estaba un poquito, me decía, ¿cuánto más tiempo nos vamos a quedar acá? ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Y cuando yo dije, nos vamos más a la derecha, y me dijeron, no, yo creo que entonces vamos a tener que irnos un poco más a la izquierda. Entonces se dieron todas las variables como para poder ir a Haití. Nos fuimos para Haití. Lamentablemente mi familia no se pudo quedar en Haití, se tuvo que quedar de emergencia acá en Perú. No era un plan regresar a Perú en ningún momento. Y sin embargo, por un tema de colegio y por un tema de seguridad sobre todo, ellos se tuvieron que quedar en Perú, y estuve en Haití un año. Logramos objetivos trazados el primer año. Se estaba perdiendo participación de mercado, eran los líderes. En el momento en el cual yo llegué, estaban en 82% de participación de mercado, pero ya era un problema para la empresa. Habían bajado de 86, 4 puntos. Esos 4 puntos los recuperamos. Y a la misma vez, pero lamentablemente Haití es un país muy inestable políticamente. Sí, no, Haití tiene sus problemas, ¿no? Es un país bastante particular y la verdad, complejo, ¿no? la empresa de telecomunicaciones, Digicel, es la empresa que a nivel de porcentaje de PBI es la que más contribuye. Y es la única empresa transnacional que da trabajo a muchos haitianos. Entonces no hay mucho expatriado. Llegué y obviamente había un tema de seguridad con guardaespaldas, con camionetas blindadas. No me dejaban a mí caminar solo. Estaba solo obviamente en el país. Y bueno, por una decisión familiar de estar separados, que no era la idea, y también el tema de seguridad en Haití escaló muchísimo en ese momento, hizo que, bueno, negociara mi salida, ¿no? Y me regresé a Perú a reunirme con mi familia nuevamente. Estamos hablando ya del año 2015. 2015. Y en el 2015, ya regresando acá, estuve un poco sondeando, viendo qué podíamos hacer, regresando ya después de, en ese momento, casi 12 años, ¿sí? 12 años, no, 2015 ya habíamos pasado, sí,
10 años. 10 años casi que habíamos ido del fuera. país, 11 años fuera, y el país había cambiado completamente. Entonces había que volver a hacer lo que ya conocemos nosotros, la red de contactos, ¿no? Y así de red de contactos encuentro a muchos colegas, amigos, y un amigo mío que había estado trabajando conmigo en Medio Oriente. Él había estado trabajando en McKinsey y había sido parte del equipo consultor que estaba conmigo, estaba acá, y él había formado una consultora en tecnología y me invita a participar, y es así como salen proyectos. Me voy a Guyana un año. O sea, 2015 en Perú, ya en consultoría. Sí, exactamente. Estuve en Letrecord también. Es una empresa que se dedicaba a toda la infraestructura de publicidad, tanto de interiores como de exteriores. Estuve ahí un año y medio. Uno de los dueños es amigo, estudió conmigo hace muchos años una maestría también. Estuvimos viendo todo el tema de pasar de toda una empresa que traía un legacy hacia una parte digital. Y de ahí también salí a Guyana, salió una oportunidad con la consultora de irnos a Guyana a hacer una transformación a la empresa móvil de Guyana. Estamos hablando de lo que era la Guyana británica, ¿no? Entonces, también, y era un cambio también radical, salir de Perú nuevamente a un país emergente, sí, claro, no como Guyana. ¿Te moviste con la familia a Guyana? No, me fui solo. La idea era quedarnos porque hubo un ofrecimiento por parte de la empresa de quedarme. Es decir, porque cuando nosotros llegamos, es decir, levantamos toda la información de la parte de consumo, en la parte de móvil consumo masivo, y cuando regresamos en diciembre del 2016, en enero regresamos, después de Navidad, el CEO ya había votado al CCO, dijo, ya lo voté, no sirve, más bien, por favor, tomen las riendas comerciales usted. y nos quedamos como que, a ver qué pasó acá. Eran circunstancias completamente distintas a lo que habíamos sido, ¿no? Entonces, nada, nos quedamos, es decir, avancé con todo el tema de la transformación de la parte de consumo masivo, nuevas redes de distribución, manejar comisiones nuevas a los dealers, claro, la distribución de tarjetas prepago, o sea, todo lo que es el mundo móvil, cambiarlo completamente allá, ¿no? Buscar nuevos proveedores de equipos, ¿no? Porque estamos hablando que allá no es tanto como acá gama alta, sino que son gama baja, porque realmente es más un mercado prepago que un mercado postpago. Y de ahí empezó el tema del B2B, ¿no? Ya entra en la parte B2B. Y Guyana era un país, es un país como Haití, pero tiene diferentes problemas, ¿no? Entonces tomamos la decisión de que la familia no iba y se me dio la oportunidad con otro headhunter de una gerencia general acá en Perú, para una empresa de telecomunicaciones. Y eso es una de esas oportunidades que no se presentan así nomás, sí, porque claro, no hay muchas empresas de telecomunicaciones en Perú, ¿no? Es decir, que estén operando y que estén buscando un gerente general en un momento determinado, ¿no? Entonces, eso me llevó como unos 3-4 meses de negociación, y en noviembre de 2017 entro a Convergia como gerente general para Perú, y de ahí, bueno, ya crece este tema para el área andina. Tomaste la región andina. Tomé la región andina, exactamente. Interesante. Y en toda esta trayectoria bastante interesante que has tenido a nivel internacional, distintos países, además países bastante distintos en todo sentido, ¿qué parte de sus culturas fueron las que más te llamaron la atención? O en todo caso, ¿en dónde te costó a ti y a tu familia adaptarse más rápido? Yo te diría que me costó mucho Guyana. Guyana no es un país que tenga una influencia. Por ejemplo, Guyana ha sido una colonia, un país que ha sido colonizado por Inglaterra, ¿no? Forma parte del mercado común, del Commonwealth, como se llama. Ya está, o sea, es independiente, es una república independiente, pero tú no sientes que ha habido mucha influencia inglesa en un país, como puede ser otras colonias que ha tenido Inglaterra, que se han desarrollado y que son parte del primer mundo o parte de países en vías de desarrollo. Guyana no lo es. Sin embargo, tampoco Guyana pertenece a Sudamérica, por más que geográficamente esté localizada en Sudamérica. Es un país más caribeño que un país sudamericano o un país con influencia europea, ¿no? Tiene mucha influencia también hindú. Hubo mucha migración por parte de la India, por parte de Sri Lanka. Entonces, ellos se sienten más caribeños que sudamericanos. Entonces, estando en Sudamérica, uno podía esperar una cultura un poco más afroamericana.
Claro. Es más afrocaribeña, afroasiática. Interesante. Y la cultura del negocio es una cultura del negocio donde es un país que, igual que Haití, tiene problemas políticos muy serios, tiene un índice de pobreza bastante alto, pero sin embargo, y esto lo conversábamos con mi esposa, Haití te invitaba más a vivir en Haití. Y no tanto por la facilidad que tú tenías de 1 hora y media tomabas un vuelo a Miami, no, sino que la gente en Haití es una población que te sonríe. Receptiva, mucho más receptiva. Muy receptiva, muy alegre, a pesar de los problemas que tienen serios, muy alegre, muy receptiva. Dentro del índice de pobreza que tienen, ellos viven tranquilos, viven sonriendo, viven bailando, tienen una comida exquisita, muy influenciada por la comida francesa, porque Haití ha sido colonia francesa, pero sin embargo, ellos todavía guardan esa influencia francesa en muchas cosas. Guyana, por ejemplo, no guarda esas costumbres inglesas. Claro. Y es un país que es muy lento, es muy callado, y no invita mucho al tema de, o sea, que era trabajar, sacar adelante el negocio, ir a la casa, y no había mucha diversión tampoco, en el sentido de... La parte social no era tan... No, tenías un Marriott, que era el hotel, lo mejor que podía haber en ese momento. Tenías un cine y un centro comercial muy pequeño, y eso era todo. Y algunos bares por ahí, no muy pintorescos, simpáticos, pero no era un lugar como para llevar a la familia, ¿no? A mí me costó mucho adaptarme a Guyana. De hecho, mi familia sí viajó para poder conocer el país, y ellos me dijeron en el momento, no sentimos que es un lugar como para estar. Sin embargo, mi esposa, cuando fue a Haití, me dijo, o sea, Haití sí lo siento como un lugar, pero obviamente explotó todo un tema político, otros factores, sacar al mucho presidente, más, el tema de seguridad. Otros factores de seguridad que eran mucho más delicados, ¿no? Claro. Emiratos, en un momento, cuando nosotros llegamos, hay mucho expatriado, entonces todos están en lo mismo. Es mucho más fácil. Entonces no se nos hizo muy difícil realmente adaptarnos a una vida cuando el 80% de la población eran expatriados y todos estábamos en las mismas condiciones. O sea, tenías que buscar amistades, claro, un círculo de amigos, que lo encontramos rápidamente. En ese sentido, mi esposa siempre ha sido muy proactiva en ese sentido. Ya tú le dices mudanza internacional y mi esposa ya sabe cuáles son 3, 4 pasos y punto, ¿no? Entonces, ella lo logró hacer de la misma forma como fuimos a Inglaterra, y ya en un mes ya nos sentíamos tranquilos. Sí, me queda claro que tu esposa ha ido en este acompañamiento, y justamente ese soporte ha sido primordial para tu adaptación. Muy importante. ¿Cómo fue con el tema de tus hijos? Mis hijos nacieron en Emiratos. Ya. Los dos nacieron en Emiratos. Ellos, una de las cosas muy particulares que tuvieron ellos era, nacieron en Emiratos, nacieron en un país que el inglés era idioma oficial, tan igual como el árabe. El árabe es muy difícil de aprenderlo. Sin embargo, ellos fueron a uno de los colegios ingleses que estaban allá, y ellos adoptaron el inglés como la lengua madre. Cuando nosotros le hablábamos en castellano no nos entendían, pero nos contestaban en inglés. Entonces, y se tuvieron que quedar de emergencia en Perú. Entonces fue un poco el tema del idioma, porque habían estado viniendo 1 vez al año, 2 veces al año a visitar a la familia, para poder estar con ellos, pero el idioma, claro, lógico, ¿no? Entonces para ellos ha sido un proceso bastante largo, y no doloroso, sino con mucho, o sea, tratando de que realmente se acostumbren a una cultura completamente distinta a lo que ellos estaban acostumbrados, y al idioma, ¿no? Entonces, ya al pasar de los años, ya fueron perfeccionando el castellano, y ahora el castellano es su lengua madre, como debe ser, pero el inglés es su segunda lengua, o digamos su primera lengua, porque inclusive ellos entre ellos a veces conversan en inglés. Son bilingües al 100%. Son bilingües al 100%. Claro. ¿No? ¿Qué edades tienen ahora? 13 y 11. Bueno, todavía están pues, en toda ya están acostumbrados a Perú, ya se han adaptado muchísimo a Perú, pero definitivamente yo creo que ellos, los pasos que van a seguir también es un poco, muy probablemente, la internacionalización. Por supuesto, claro que sí. Y en todo este camino bastante errático, por decirlo de alguna manera, en tu carrera, ¿pudiste cultivar algún hobby? ¿A qué te dedicas en tus tiempos libres? Mira, en mis tiempos libres a mí me gusta, para mí la cocina es mi hobby. Y aparte es un pendiente. Además de tener varias recetas distintas, sí, por decirlo de alguna manera. Es correcto, pero es un pendiente en mi vida la cocina. Yo llegué a un punto en el cual, ya estando casado, era hacer un MBA o irme al Cordon Bleu. Ah, estabas a ese nivel. Es que lo que pasa es que yo he crecido en la cocina con mi mamá, y siempre le he ayudado con la cocina desde que soy pequeño,
probando la sal, el orégano, la pimienta, mueve la olla y o sea, yo hoy día te puedo cocinar oyuco, ají de gallina, arroz con pollo, lomo saltado, todo te puedo cocinar porque yo he crecido en la cocina con mi mamá desde niño. Entonces yo le agarré gusto a la cocina y de hecho es mi hobby y de hecho yo cocino para amigos, me encanta que vayan a mi casa para yo cocinar, y los fines de semana yo cocino en la casa, ¿no? Entonces a mis hijos y me dicen, papá, puedes preparar esto, puedes preparar el otro, entonces yo lo hago. Y es un pendiente. Entonces, cuando estábamos en Inglaterra, cuando estábamos en Emiratos, o cuando estaba en Haití, o cuando estaba en Guyana, yo lo que hacía era comida peruana e invitaba a mi equipo. Lógico. Los invitaba y decía, van a comer lomo saltado, van a comer un estofado, van a comer un arroz con pollo, ahí encontrar el culantro, la diferencia entre el culantro y el cilantro, porque el cilantro es el perejil, o sea, olvídate. En cada país, cada hoja es diferente. Lógico, y tiene diferentes nombres, entonces tiene que estar yendo al mercado, frotar, olerlo y ver, esto es el culantro, esto es el perejil, ¿no? Entonces, y es parte también de esa forma de poder formar una familia dentro de la empresa donde estás trabajando. Es decir, que participen de tus costumbres, invitarlos, hacerlos parte tuya. ¿Por qué? Porque al final, en muchas de las oportunidades donde yo he estado, no he estado con la familia, he estado solo. Entonces yo tenía que hacer mi propia familia, entre comillas, los incorporabas con mi propio también, equipo, y los invitaba a mi departamento, a mi casa, cocinábamos, y yo otros días les decía, ahora tú vas a cocinar algo de acá. Y venían y cocinaban algo de la cocina. Y la cocina siempre es un factor integrador. Siempre es un factor integrador. Por eso que creo cada vez más ves a más gente cocinando, a más ejecutivos cocinando. Se está haciendo cada vez mucho más visible ese tema, y además usarlo para justamente congregar, juntar, incorporar a las distintas culturas y grupos donde uno se va moviendo, ¿no? A nivel deporte, el tenis siempre ha sido mi pasión desde niño. Lo he jugado por muchos años. Tengo una lesión a los meniscos que no me impide ahora jugar tenis, pero también fue un mecanismo, pero siempre hay algún tipo de hobby, algo para, como todo lo vemos en los mercados segmentos, para un tipo de segmento dentro de los amigos, el equipo. Entonces la cocina era un poco más para el equipo de trabajo comercial, el tenis era un poco más para de repente con algún colega o con los amigos que sales a socializar el fin de semana, y bueno, ¿no? Y el viajar, ¿no? El viajar es algo que nos gusta mucho a mí, a mi esposa y a mi familia. Claro, te tiene que gustar. Con si la no, trayectoria que has tenido, te tiene que gustar de todas maneras. En toda esta trayectoria que has tenido en empresas bastante relevantes, Carlos, ¿cuál crees que ha sido tu mayor desafío empresarial? Un desafío que te acuerdes, que te digas, este fue el desafío. Sri Lanka. Yo te diría Sri Lanka porque estábamos en un lugar completamente diferente donde quizás nunca hubiéramos pensado terminar, es decir, trabajando, ¿no? Porque el objetivo era muy claro. Tenemos que regresar al segundo puesto, ¿no? En participación de mercado y venderla. Claro, era arréglalo y salimos. Y salimos, exactamente. Entonces, sin la familia y teniendo que estar 3 semanas, hasta 4 a veces, regresar un día, cambiar ropa, hola, hola, chao, chao, te amo, chicos, cuídense, y regresar nuevamente, ¿no? Es el primero. El segundo, también el reto en Convergia. Cuando yo llego a Convergia en el 2017, la empresa estaba en un momento en el cual teníamos que hacerla crecer. No estaba creciendo en ese momento. Teníamos clientes muy importantes que había que retenerlos y había que monetizarlos más también, y en el sentido de hacer conocida también a la empresa, porque era una empresa que está tier 2, ¿no? Del segundo nivel, porque solamente se enfoca en el mercado corporativo. Conectividad, en ese momento era conectividad, y teníamos los planes de poder ir al siguiente nivel con otro tipo de servicios de valor agregado en la conectividad que nosotros damos, ¿no? Entonces llegué en el 2017. La empresa había estado varios meses sin gerente general. El presidente había tomado las riendas del equipo de Perú, pero él manejaba toda la empresa a nivel corporativo. Y viene el reto, sobre todo, entrando a un segmento en el cual yo no traía mucha experiencia, pero lo que sí traía era toda esta experiencia de transformación, lo que nosotros en inglés le llaman el corporate turnaround, ¿no? Es que básicamente rescatar a la empresa y sacarla adelante.
que es un poco el expertise que yo gané durante el tiempo que estuve en Emiratos Árabes, ¿no? Para eso también fui para Haití, también para Guyana, ¿no? Pero en un segmento de mercado del cual yo no traía mucha experiencia, pero sin embargo sí me ayudó mucho el equipo de trabajo que encontré, obviamente evaluando, viendo que las personas con las habilidades y las competencias estén en el rol adecuado. Podíamos haber identificado gente que de repente funcionaba mejor aquí y este de aquí lo pasábamos por allá, y obviamente tratar de crecer, y la empresa comenzó a invertir en nuevos servicios de valor agregado sobre la conectividad tanto alámbrica como inalámbrica, ¿no? Y hoy en día ya está, o sea, Converge está en 12 países de la región panamericana, con una red propia, con nodo en cada punto y con un portafolio estándar en cada país. Y eso hace y atrae mucho a las empresas regionales. Claro, por supuesto. Tú eres uno de los ejecutivos que ha estado en el momento de la pandemia, ¿no? Gerenciando al frente de una compañía más importante. ¿Cómo fue esta experiencia? Y además en una empresa de tecnología y de comunicación, entonces con una demanda de emergencia, por decirlo de alguna manera, en este marco de pandemia es súper complejo. Cuéntanos un poquito de esa parte de tu experiencia. Mira, te cuento la parte interna de Convergia, que fue bastante particular, pero no hay una cajita negra para explicarla. Y te cuento también lo que pasó en el mercado, que fue un poco más dramático, ¿no? En la parte interna, el lunes 16 de marzo, cuando nos dicen nos van a meter, la mañana, 8 de la mañana, todo el equipo ejecutivo de Convergia en la sala de directorio y nosotros en una pizarra diciendo qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos para hacer. Obviamente toda la tecnología la teníamos. Somos una empresa de telecomunicaciones, claro. O sea, usemos lo que nosotros vendemos. Punto número 1. Segundo, ¿quiénes no tienen laptop? ¿Quiénes tienen desktop? Segundo, ¿cómo van a ingresar? ¿Quiénes tienen internet en la casa? ¿Quiénes no tienen internet en la casa? ¿A quién tenemos que ayudar? ¿Qué tenemos que comprar? Internet inalámbrico, ¿cuánto se demora? Digamos, nosotros no proveemos internet residencial, pero ¿cuánto se demoraría la competencia que sí da internet residencial en poder conectar a una persona o en incrementar el ancho de banda que tenía, ya dependiendo también de las economías de los hogares, 10 o 20 megabytes? No, vas a necesitar, porque tú vas a tener que entrar a los servidores de finanzas, de contabilidad, vas a tener que tener un ancho de banda. O sea, ¿con qué premura podíamos hacer? Además, se iban a conectar más personas. Exactamente. Además, ¿no? Entonces, y los servidores, las VPNs, entonces todo eso en un día lo resolvimos. Y al día siguiente ya no había nadie en la oficina, más que lo que nosotros le llamamos el NOC, ¿no? El Network Operation Center, que es el corazón de la red donde nosotros monitoreamos toda la red, monitoreamos a los clientes para cualquier problema que haya de red, de conectividad, inmediatamente hacer el troubleshooting respectivo, ¿no? Ahí sí, nosotros como inmediatamente ya habíamos sido notificados también por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones porque éramos un servicio público y de necesidad primaria. Entonces, a nosotros sí nos dieron los permisos inmediatamente. Claro. Pues nosotros necesitábamos tener ingenieros listos para salir a la calle, cualquier problema, corte de fibra, se cayó el servicio, etcétera. Teníamos que tener todo esto, el patrullaje inmediato, mandarlo a los clientes, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que yo sí estuve encerrado un mes, abril, digamos lo de marzo y abril, pero apenas yo pude sacar mi permiso como gerente general de una empresa de telecomunicaciones, claro, yo estaba todos los días en mi oficina y muy poco me quedé en casa. Uno, porque los chicos también estaban con el colegio, entonces yo no tengo en mi departamento yo no tengo un espacio, digamos, un escritorio para mí. Peor todavía, te agarra en pandemia donde no habías dónde comprarse un escritorio, no tenías cómo adecuar la casa. Parte logística fue todo un tema. Entonces, yo lo único que hice era, yo me encerré en mi cuarto durante todo el día y de ahí trabajaba hasta que ya podía regresar a la oficina, ¿no? Eso por el lado interno, ¿no? Y también por el lado interno, tú te das cuenta y comienzas a evaluar que hay ciertos colaboradores que su productividad se elevó y otros colaboradores que su productividad bajó. Así es. Y eso se dan con muchas circunstancias, que puede ser un tema para explayarte de por qué unos incrementaron productividad y otros les reduce la productividad. Tema de perfiles, tema de supervisión, tema de herramientas. Tema de la casa. Temas de la casa, efectivamente. Es que fue toda una problemática. El tema de las casas fue todo un tema. ¿Y qué fue lo que pasó también? Ya por el lado externo, es decir, el mercado agarró a todos aquellos que en algún momento pensaron de una transformación digital con un mal concepto de transformación digital, porque es ahí donde nosotros nos damos cuenta qué tan mal muchas empresas piensan de lo que es la transformación digital, se vieron en la obligación de transformarse a la mala. Aquellos que estaban en un proceso ya de transformación digital tuvieron que acelerar las fases de la transformación digital y otros que la tenían para poder empezarla la tuvieron que empezar
y otros que ni siquiera la tenían dentro de un OKR como un objetivo, ¿no? A largo plazo de la empresa, la tuvieron que empezar a la mala. Es que yo creo que hay un error ahí, y no me dejes mentir, porque el concepto de transformación digital, que ha sido muy manoseado hasta el día de hoy, piensan que es simplemente tecnología. Y hay un tema cultural atrás que si no lo trabajas, por más tecnología que tú puedas incorporar a la compañía, no vas a lograr los resultados. Has dado en el problema. El problema es pensar que la transformación digital es comprar tecnología. Perfecto, vamos a comprar APs, vamos a comprar servidores. No, mátate a la nube. Vamos a la nube. Vamos a comprar este ERP nuevo. Vamos a hacer un sistema CRM, vamos a comprar un Salesforce, vamos a comprar un Dynamics. Eso es quizás el quinto o la sexta fase de una transformación digital. Cuando tú recién tienes a la empresa preparada digitalmente. Porque lo primero que empiezas en una transformación digital es evaluar qué tan digital soy para dar este paso. ¿Y qué significa qué tan digital soy? Es, uno, el recurso humano para empezar, tus colaboradores, qué tan preparados están para entrar en una fase de digitalización. ¿Qué tanto dominan herramientas digitales? Y no solamente estamos hablando, pero yo tengo un certificado de Microsoft, yo manejo Office 365. Es que tampoco va por ahí. Es decir, ¿cómo manejas tú la herramienta? ¿Cómo manejas el endpoint? ¿Cómo manejas la tableta? Es muy diferente. Y desde cualquier punto, ¿cómo te interconectas? El tema de la transformación digital no solamente quiere decir que en la oficina, no, tú tienes que darle todas las facilidades al colaborador para que pueda operar desde cualquier punto como si estuviera dentro de su oficina. Y ese era el punto más neurálgico de cuando todos se tuvieron que ir a la casa a trabajar. Entonces, cabe entonces decir, Carlos, que es mejor separar el concepto de transformación digital en dos y decir, transfórmate primero, hablando de la parte cultural, que es la base para cualquier cambio, y después miraremos la parte digital, ya hablando del tema de tecnología propiamente dicho, ¿no? Uh-huh. Las grandes empresas, los grandes conglomerados tienen la facilidad de, obviamente, acompañar esta transformación digital con una consultora. Muchas de ellas buscan una consultora que los pueda ayudar con esto en un proceso de 2 a 3 años, que puede durar más dependiendo de qué tan complejo es tu negocio, qué tan complejo es tu empresa, ¿no? Entonces, las consultoras obviamente conocen claramente cuáles son las etapas de una transformación, pero las que no cometen ese error, ¿no? Es decir, van más al tema de que tengo que comprar, que tengo que hacer. Mira, yo tuve la oportunidad en la parte de consultoría entre el 2015 y el 2017 acá en Perú. Tuvimos un conglomerado, ¿no?, educativo que nos llamó querían empezar un tema de transformación digital. Entonces, nos reunimos con uno de los líderes de este grupo educativo y él nos dijo, ¿qué tengo que comprar para ser digital? Porque yo ya quiero salir con una campaña para poder decir que soy el primer campus digital del Perú. Entonces, lo primero que le dijimos fue, es que no se trata de comprar servidores o irte a la nube, comprar APs y tener, pues, iluminar todo el campus con Wi-Fi. No se trata de eso. Se trata de, por ejemplo, ¿qué tanto es tu plan de tener presencial y cuánto va a ser virtual? Punto número 1. Segundo, ¿qué tanto la SUNEDU te deja tener clases virtuales? En ese momento era 40%, creo, que te dejaba, ¿no? ¿Cuál es la base instalada de todo tu staff de profesores que estén preparados para irse a dictar clases virtuales? Que los filmes dando clases, ¿para qué? Para que tu segmento de mercado, que no va a venir al campus, no va a ser presencial, pueda tenerlo online, el acceso. Segundo, pero que tus profesores estén preparados para poder dictar virtualmente, que es muy diferente a dictar virtualmente. Entonces, un poco que lo sacamos de esta idea y dijimos, esto es un acompañamiento que va desde primero descubrir realmente qué tan digitalmente estás preparado para poder hacer. Y tienes que definir tu estrategia, finalmente. Exactamente. Y pasa por el punto en que no se trata simplemente, tú no eres digital, chao, no me sirves, voy a traer a otra persona. No, es entrenamiento, entrenar a las personas. Tú puedes tener un talento que no está preparado para una etapa digital en su vida profesional, pero tú tienes una responsabilidad de poder hacer que esta persona se vuelva una persona con habilidades digitales. Y ahora, obviamente, si ya con todo eso la persona no funciona,
tienes que ver cómo puedes relocarla dentro del negocio para que tampoco afectarla dentro de su esquema laboral. Y es ahí donde tú tienes que, bueno, tengo que contratar gente o tengo que hacer un plan de capacitación. No estás hablando solamente de una parte educativa, sino de una parte cultural también. El tema cultural creo que es básico para cualquier cambio, sobre todo cuando hablamos de un cambio tan profundo como es el tema digital, ¿no? Exacto. Planes de Convergia. ¿Qué se viene en la región y en el país, sobre todo en el Perú? ¿Qué planes tiene Convergia? Mira, nosotros todos los años evolucionamos el portafolio a nivel de toda la corporación. Es decir, un país no vende un servicio diferente a otro país. Y eso hace que nosotros, por la presencia panamericana que tenemos en 12 países, con una red propia, interconectada, hace que las empresas multinacionales o transnacionales vengan con nosotros. Nosotros tenemos clientes globales bastante fuertes. ¿Por qué? Porque para ellos es muy fácil tener a Convergia como un proveedor de servicios de voz, un servicio de conectividad, porque podemos aperturar los servicios rápidamente. No necesitamos tener acuerdos bilaterales con otro operador, el cual le pones margen sobre margen. No. Entonces, eso nos invita. Y eso hace que nosotros, dentro de la conectividad que damos tanto inalámbrica como alámbrica, podamos montar valor agregado. Y ese valor agregado todo lo estamos llevando a la nube. Lo último que nosotros hemos entrado hace algunos años es en Internet de las cosas. Empezamos primero con la parte de conectividad, es decir, todo el factor end-to-end, ¿no? Entrando a mercados donde el satelital había sido por años la conectividad inalámbrica que solamente existía. Entonces, para temas de flotas, temas para seguimiento y ubicación satelital, lo reemplazabas con un chip y ya sabías básicamente por un tema de GPS dónde estaba la flota, dónde está el vehículo. Y vimos la oportunidad que había de hacer la solución end-to-end, es decir, la conectividad, el hardware, los sensores, el gateway. La conectividad podría haber sido GSM, o sea, es decir, un móvil, puede ser LoRaWAN, puede ser Mesh, etcétera. Cualquier tipo de conectividad alámbrica, hasta alámbrica podría ser también, o inalámbrica, la parte de los sensores y la parte de la plataforma de gestión, ¿no? La plataforma de gestión, es decir, la data la recolectas, la llevas a la nube y de ahí tienes que hacer el filtrado, la limpieza y todo eso leerlo en una capacidad de lo que es Data Analytics, un análisis de la data, para sacar conclusiones y recomendaciones para que la persona pueda ejecutar, tomar decisiones, obviamente, ¿no? ¿En vías de qué? Eficiencias operacionales, nuevos nichos de mercado o lealtad de sus clientes, sobre todo. Al ser una empresa de tecnología, el portafolio se va customizando y vas, obviamente, adaptándote a los cambios que estamos todos enfrentando. Entonces, lo que empezó en una parte de la cadena de valor de IoT, que solamente la conectividad, ahora damos el end-to-end, ¿no? Y hemos entrado también en todos los servicios de comunicaciones unificadas en la nube. Podemos llevarlos a nubes privadas dentro de nuestra propia red a Estados Unidos, a cualquier data center de Azure, de AWS o de Google. En cualquier parte del mundo los llevamos. Y esos son servicios que son para conglomerados muy grandes que tienen un intercambio de data y tienen que subir data a la nube, pero en cantidades, volúmenes muy, muy grandes. Y vamos comenzando esto y vamos evaluando qué más vamos a hacer, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? Porque en una empresa de telecomunicaciones todo lo que es el legado, es decir, la parte de conectividad, los circuitos, ya no es un servicio realmente que de alguna manera hace que la empresa pueda ser sostenible. A más valor agregado tú le des a esa red, mayores son los ingresos y hace más sostenible el negocio, ¿no? Carlos, por último, ¿cómo ves el mercado peruano a nivel de madurez en el tema de telecomunicaciones? ¿Qué nos falta desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de consumo, para avanzar a pasos más agigantados y volvernos una ciudad interconectada, digital? ¿Qué nos falta? A ver, tu pregunta tiene varias aristas, ¿no? Lo primero es, ¿qué nos falta? Definitivamente la penetración de Internet a nivel nacional es un tema pendiente, definitivamente, ¿no? Hay un proyecto que debes haber escuchado, que es la red dorsal. Esa red dorsal, lamentablemente, no ha llegado a los objetivos que se propuso inicialmente. Ahorita está en una fase de qué se va a hacer con la red dorsal. Tiene que entrar un interventor. Es una parte regulatoria un poco más compleja de explicar en esta conversación que tenemos, pero el gobierno está en eso, ¿no? La idea de la red dorsal era llevar Internet por toda la costa con la fibra y poder penetrar las ciudades en el Ande con operadores regionales, ¿no? Que eso no se ha dado todavía. Entonces, los operadores han tendido fibra regional aislada, es decir, en una ciudad, en otra ciudad,
por su cuenta a la falta realmente de que la red dorsal esté operando. Eso por un punto de vista más de mercado, ¿no? Es decir, se tiene que incrementar la penetración del Internet. Infraestructura, básicamente. Y eso también conlleva no solamente en la parte alámbrica, sino en la parte inalámbrica. Hemos tenido por mucho tiempo, hemos tenido las campañas de AFIN para poder incrementar el número de torres para el tema de 3G, de 4G, en el sentido de poder tener mayor penetración de cobertura móvil ¿por qué? Porque con el 4G tú también tienes velocidades de conexión en que puedes bajar mucha información rápidamente. Y ya se hablaba de 5G también. Ya se está hablando de 5G, que es un pendiente también del país, del gobierno, del MTC, en poder licitar los espectros para 5G, ¿no? Es un tema que ya se está evaluando, pero creo que estamos un poquito detrás de los tiempos de otros países en los cuales ya se ha avanzado, ¿no? 5G ya está operando a nivel global en muchos países hace ya más de 2 años, ¿no? Entonces estamos, creo, en la agenda, es un pendiente de la agenda que yo creo que se tiene que apurar. Porque en general, lo que el cliente, sea empresa o sea residencial, lo que está pidiendo es interconexión. Interconexión con la información, es decir, Internet, para poder bajar la información. Y hoy día lo vemos en diferentes segmentos, o sea, las generaciones, los jóvenes están buscando para el tema de gaming, mayores velocidades, poder acceder, y todo esto es streaming puro, y el streaming puro te consume ancho de banda. Y para eso necesitas redes más rápidas, redes con mayor capacidad de conmutación para poder bajar porque todo está en la nube. Todos tenemos la necesidad de estar conectados más tiempo. Entonces exactamente. Vamos a necesitar justamente la vía y la infraestructura para hacerlo. Y la mayor parte de servicios hoy en día, todo se está yendo a la nube. Uno, porque ya es un servicio as a service, como le llamamos, ¿no? Ya no hay tanta inversión de capital por parte de los clientes finales en el sentido de tener que comprar servidores, tener que comprar routers, tener que comprar switches, sino que ya todo eso uno lo da en la nube y se convierte en una mensualidad, ¿no? Ya no hay que estar invirtiendo tanto en CAPEX, como decimos. Entonces, podríamos decir que tenemos a un Convergia con muchas expectativas del mercado peruano y con ganas de seguir invirtiendo y desarrollando en nuestro país. Es correcto, es decir, la tecnología siempre va a ser algo que se va a necesitar, ¿no? Y esto está avanzando a pasos agigantados. Y nosotros estamos yendo al ritmo del mercado, y en algunos otros territorios vamos más allá. ¿Por qué? Porque se van desarrollando más rápidamente que, por ejemplo, que Perú, ¿no? Pero ya sacamos un servicio nuevo, pero se saca a todos los países. Es decir, acá puede entrar este servicio no habiendo de repente una demanda inicial, pero lo que hacemos es educamos al mercado y esa demanda comienza a crecer. Vas generando la demanda, la necesidad. Interesante. Carlos, muy interesante toda tu trayectoria profesional y sin duda la parte personal también. Te agradecemos mucho el haber compartido toda tu experiencia, muy enriquecedora para todos los que nos van a escuchar. Así que nos vemos hasta una próxima oportunidad. No, gracias a ti, Carlos, y gracias a Business Night también por la oportunidad. Estuvo con nosotros Carlos Mendoza, gerente general de Región Andina de Convergia. Hasta una próxima oportunidad en Business Night Talks.